Hola amigos de Mirada Política, martes otra vez y para conversar de lo que está pasando ahora, pero también de los últimos 20 años, nos acompaña el director de Qualis y académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Carlos Correa. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, hola Benjamín, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias enormes por la invitación de estar acá. Mira, y justamente para hablar con Carlos, Carlos acaba de publicar este libro que Error en el Sistema, las causas del desastre actual de la política chilena de la editorial Ariel. Muy interesante, de mucha contingencia, pero con un repaso de los últimos 20 años, quizá un poquito más, un poquito menos, eh, pero muy contingente. Entonces, lo primero que, para entrar a la conversación, quería preguntarte, Carlos, ¿por qué quisiste publicar este libro ahora, en este momento, no antes, ni tampoco a lo mejor después de la elección, que la elección a lo mejor también van a pasar cosas que pueden un poco explicar o vincularse también a esto, a este sistema que tú planteas que está con problemas? A ver, buena pregunta. Mira, la primero no antes porque el libro fue en realidad una idea de Planeta, como editores que me lo propusieron y que se basaba. El libro no es una recopilación de las columnas que he escrito hace más de 10 años, pero sí tienen un hilo similar de una descripción de un sistema político chileno y que nosotros no nos hemos dado cuenta, pero que está bastante degradado. Está bastante degradado, estamos a nivel, nosotros tenemos, yo lo digo en el libro, un sistema bancario del primer mundo, pero un sistema político que cada vez más se parece a la política en Perú, la política en un país africano, o esas cosas que vemos en los congresos asiáticos donde se agarran. Tenemos más la política en lo folclórico que en lo serio. Entonces fue una idea de ellos. Justo se cumplían 10 años del fin del binominal y era un momento adecuado, porque si te acuerdas tú, cuando se cambió el binominal, se dijo esta es la causa de todos los problemas y después de esto la política va a mejorar. Y 10 años después, la política no ha mejorado, ha empeorado. Entonces la causa claramente no es el binominal, la causa es mucho más profunda y es que nuestro sistema político no tiene los incentivos adecuados, es deficiente para representar las necesidades de la gente, no resuelve los problemas que tenemos. Por ejemplo, ahora la licencia tuvo que venir la Contralora a resolverlo. Y por tanto, en una reflexión, yo me ha tocado ser testigo de muchas de las cosas que están narradas en el libro, y por tanto, era una reflexión necesaria. Y por eso me lancé en el espíritu editorial. Y respecto, ¿por qué no después de la elección? Porque yo creo que esta elección requiere un libro aparte. Y vamos a ver si Planeta me lo acepta. Va a requerir un libro aparte porque esta elección va a ser muy especial. Va a ser bien rara. Está Y creo que requiere por sí mismo un libro aparte. muy bueno eso, estaremos atentos. Porque parece ser que Chile tiene un tema con, o por lo menos la política chilena tiene un tema con los cinco. Porque es verdad, hace 10 años, se cumplen 10 años del fin de Binominal, de esta idea de que iba a cambiar este mal de la política, que iba a ser más representativo, los congresos, etcétera. Pero el 2005, o sea, hace 20 años, fue la reforma de la Constitución de 1980 que también traía o se pensaba o se proyectaba que era el cierre de un proceso, que se abría otro, y rápidamente se comenzó a hablar de cambiar esa constitución y pocos años después ya se hablaba de marca tu voto, marca C, como lo recuerdas en tu libro. Em, entonces da la sensación de que termina en estos últimos años un ciclo donde el eje estructurante de la izquierda o de parte de la izquierda fue cambiar la constitución. Y eso ya no es un paraguas. ¿Qué eje tiene ahora la izquierda? Bueno, eso es parte también de las cosas que creo que van a quedar para un próximo libro, pero lo que te quiero decir es que la izquierda, si bien la política china está viviendo una crisis profunda, en el caso de la izquierda es mucho más acentuada. La mejor prueba de ello es que esta elección la va a perder, ningún candidato de izquierda ha bajado, salvo Bachelet, ha estado en la punta y ha estado como que pudiera discutir en serio la elección. Lo que vemos hoy, y en esto todas las encuestas, no hay ninguna encuesta que diga algo distinto, es que los candidatos presidenciales de izquierda están del tercer lugar para allá. Y más bien la discusión de la punta está entre Kast y Matei o Kaiser, que en el momento se coló,
y además la izquierda aparece lejos de las necesidades que tiene la gente, hace bastante desalineada, no aparece como el referente en materia de seguridad, de crecimiento económico, de reforma al Estado, similares, y la gente tiende a culparle a los males. El propio gobierno, que es un gobierno de izquierda, de centro-izquierda, pero también se ha moderado bastante, tiene una impopularidad bastante alta. O sea, ellos a veces dicen estamos contentos con el apoyo que tenemos 20 y tanto, 30%, pero el número duro es que el rechazo ha superado durante todo el tiempo, hace mucho tiempo, el 60%. O sea, la mayoría de la gente rechaza al actual gobierno. Y eso va a tener un reflejo, y ha tenido un reflejo en las elecciones. Entonces la izquierda tiene una crisis profunda de identidad, una crisis profunda de representación. Da la sensación de que se habla más a sí misma que trata de construir mayorías o trata de construir propuestas que acoplen con lo que la gente está necesitando ahora. Esa es una reflexión que creo que va a venir después de la elección y que va a hacer pensar cuál es el camino que se eligió. Tú ponías súper bien el ejemplo del Marca C, y eso terminó muy mal, terminó pésimo. Terminó pésimo, no fue la solución de nada, más bien fue una vergüenza para el país cómo se llevaron los procesos constitucionales. Y cuando en el proceso constitucional 1 había mayoría de izquierda, mayoría, en vez de construir un acuerdo, una constitución razonable, lo que hicieron fue un saco de demandas sectoriales, muchas de ellas legítimas, y convertir eso en una constitución, y eso no es, ni por broma, es un texto que une al país, sino terminó como terminó. Creo que eso es el gran problema de la izquierda, no tiene una conexión real, ni tampoco tiene una propuesta sostenible en relación a lo que la gente necesita hoy. Pero al menos es un logro de que se esté desarrollando una primaria amplia, de una izquierda amplia, con sensibilidades muy distintas, todas oficialistas, es cierto, quedaron algunas extraoficialistas que no están en esta primaria y que pueden llegar a la papeleta y complicar quizá a la opción que gana esta primaria, pero al menos hay una vocación de unidad que antes a lo mejor no se observaba. ¿Cómo viste, por ejemplo, el debate de ayer, Radial, y en general esta campaña de primaria y estas posturas, como por ejemplo, tú lo mencionabas, y se habla de seguridad, se habla de crecimiento, se habla incluso de migración, que era un tema muy de la oposición, se habla también del tamaño del Estado, son temas banderas que más se acomodan a este momento de la oposición. A ver, la primera cosa puede partir por la parte final de tu pregunta. La gran problema que tiene esta primaria de la centroizquierda es que no tiene temperatura, no está caliente, no llama a la pasión, no genera una mayor discusión. Ayer fue un debate y no fue el tema más importante de la agenda, la licencia, lo que pasó ayer también del Cal Cooper con Mirací, donde evidentemente influyó en la elección. Son otros temas estaban. Y en cambio, por ejemplo, otras veces cuando hemos visto debates presidenciales o primarias se toman la agenda. No se lo tomó porque la primaria tiene bajo interés. No se ha convertido en un asunto que genere multitudes, y la duda que hay es que a lo mejor va a votar poca gente. Y ayer en el debate, la verdad es que si no hubiese estado Molet nos habríamos quedado dormidos escuchando el debate. Porque cada uno le habló a su público, no hubo mayores puntos de discusión. Quizá esta discusión que se produjo por el BRIC entre Jara y Tobá tuvo un poco de licor, de pimienta, pero si no hubiese sido por Mulet, el debate habría transcurrido de una manera soporífera. Y cuando los debates son soporíferos, poca gente va a votar. Por ejemplo, en la elección anterior de Jadwe con Boric, el primer debate era así, era como medio todo buena onda, así, y bueno, nos parecía que Jadwe iba a ser el problema. Y en el segundo debate, el candidato Boric, el debate que ocurrió en televisión, se alzó y marcó una diferencia con Jadwe. Y esa diferencia con Jadwe encendió la primaria y hubo mucha gente que no tenía pensado ir a votar por Boric. Acá no, eso no ocurrió ayer. Y nuevamente, si no hubiese sido Mulé, nos habríamos quedado dormidos. Yo por lo menos habría quedado dormido, y eso que a mí me gusta la política. Y eso es un punto, porque uno dice que uno a priori puede pensar que es un candidato testimonial, pero al parecer está ahí para
mover un poco ese debate O sea, más. menos mal, bueno, yo creo que Claro, cometieron un error que puede ser, como tú dijiste al principio, puede salir caro haber dejado fuera a Marco Enrique o Minami. claro, Yo lo haría mejor, es mejor tenerlo adentro. exacto. Pero bueno, ya cometieron ese error, ya no tiene arreglo, y al menos Mulet, por lo menos puso el debate entretenido. Hay una cosa interesante, un capítulo importante en el libro sobre Ricardo Lagos y cómo se le fue dando la espalda dentro del Partido Socialista en la medida que también iba causando su figura, iba causando escozor en este mundo juvenil que emergía, génesis del Frente Amplio. Pero tomando como ejemplo a Sebastián Piñera, como, cuya figura venía en alza antes de su muerte, pero que creció mucho más después del accidente, ¿cuál crees que es el legado de Ricardo Lagos? Y si crees que esa valoración, ahora un poquito más esquiva, va a mejorar cuando ya no esté. O sea, yo creo que ha mejorado con el tiempo el tema de Ricardo Lago. En el libro, en el capítulo que yo llamo Los oídos de marzo, como recordando la famosa donde apuñalaron a César en el Senado, lo que planteo no es que ocurrió en ese momento, sino que el socialismo democrático, el PS y el PPD, le siguieron el amén a los jóvenes que estaban todavía no eran Frente Amplio, que todos los días iban a la televisión a criticar a Lago, porque a la derecha no la criticaban nunca, pese a que había un gobierno de derecha, sino que criticaban a Lago, que no era presidente. Y por hacerle el amén, le negaron a Lagos. Fue la primera concesión, por eso es importante el punto de vista histórico, la primera concesión que hace el socialismo al Frente Amplio que está emergiendo es negar a Lagos, matar a Lagos. Y después la muerte de Lagos muerto, ahí van y dice, ya matamos a Lagos, ahora acéptenos, díganos, por favor no nos peguen, acéptenos. La segunda concesión es haberle regalado la diputación a Jackson, pero la primera, o sea, haberle regalado la diputación a Jackson, perdón, el tiempo fue antes que la muerte de Lagos. O sea, primero fue la diputación a Jackson y después la muerte de Lagos, por tanto es la segunda. Pero era un periodo en el cual el socialismo democrático estaba en un proceso de entrega al Frente Amplio y había que matar a Lagos porque era una figura incómoda. Yo creo que en el tiempo el presidente Lago ha ido creciendo, se ha convertido en una figura transversal. Ahora mucha gente de derecha lo defiende, incluso lo echa de menos, cuando en su época también lo criticaban. Hay que acordarse, y eso nos va a caer el carnet a varios, que cuando Lago asumió había un trauma, devuelve un socialista a la moneda, era visto como una cosa peligrosa. El primer año de Lago fue muy complicado. Y a medida que pasó el tiempo, el sexenio de Lago, los 6 años de Lago demostraron, o sea, Chile creció, Chile disminuyó la pobreza, Chile disminuyó la desigualdad, como decía él mismo, ahí están las carreteras, eh, y además de eso fue audaz en políticas públicas, incorporó participación privada en el sector público que permitió hacer avances importantes. Obviamente hay otras cosas como todos los gobiernos quedaron pendientes, pero a la distancia, Lago ha dejado de convertirse en un patrimonio de la izquierda y se ha convertido en una figura nacional. Eso es bien importante y creo que Bachelet va por el mismo camino. Mm. No sé si Boric, pero Bachelet va por el mismo camino. Sí. Oye, y porque son varios los hitos y cambios políticos que analizan el libro, pero para explicar un poco el momento actual, hay uno que me quedó dando vuelta. ¿Qué tan diferente hubiera sido el devenir del país actual sin el voto voluntario? ¿Cómo también el voto voluntario impactó en este rol en el sistema? Eh, lo primero, porque acuérdate, antes lo que había era inscripción voluntaria Claro, y voto obligatorio. obligatorio. Y lo que estaba pasando en ese momento es que el padrón se estaba achicando porque menos gente se iba a inscribir y por tanto la participación, o sea, el padrón, los que votábamos y decidíamos en función de la población, el porcentaje era cada vez menor. Ya Chile tenía antes de ese cambio un aumento de la abstención debido a también en varios procesos, varias situaciones. Una de ellas era que no había ninguna épica en la democracia. Creo que esa es una de las deudas que en su momento después de la transición no tenía épica, pero visto como una normalidad y el país normalizado, la gente se empezó a preocupar de sus asuntos y a olvidarse un poco de la política. Cuando se cambia a inscripción automática y voto voluntario, lo que se hace finalmente es que se sincera el asunto. Pero cuando se dice que el voto es voluntario, bueno, no se establece que el voto no es solo un derecho, sino que el voto también es un deber ciudadano. No votar no tenía sanción, ya ok, no tenía sanción económica, pero tampoco moral. A todo el mundo le parecía más o menos razonable. Nadie le llamaba escándalo, porque lo que se produjo
cuando se pasó a voto voluntario es que cada lote, cada partido tenía su propio nicho y tenía su propio voto y más o menos jugaba con esos votos y se sabía, o sea, en esto los planilleros de los partidos hicieron la América porque más o menos sabían las mesas, cuál era, cuánta gente votaba y estaba cada uno tenía su propio segmento y por tanto no había incerteza. Y tampoco se construyó una épica relacionada con el voto. Cuando se pasa ahora a voto obligatorio, que fue por la fuerza de los hechos, la derecha nunca quiso voto obligatorio, ¿no es cierto? Cuando se conversó, la derecha siempre está en contra. Ahora le gusta porque a partir del plebiscito, del primer plebiscito, le quedó gustando el voto obligatorio. No se dio cuenta que ahora que se pasó voto obligatorio, los partidos tienen el problema que no saben exactamente, hay un porcentaje que es como un 40%, que tiene una gran distancia, mucha distancia con la política, y por tanto puede votar de manera bastante imprevista, puede terminar votando por un candidato independiente. Es un espacio de incerteza enorme, enorme. Y está bien que sea así porque a la larga la gente ha ejercido el derecho, bueno, primero puede ser que sea por razón de la multa, pero también la gente quería opinar, porque fíjate que, por ejemplo, los dos plebiscitos y en las municipales, eh, sobre todo los dos plebiscitos, la gente fue a votar porque era obligatorio. Se decía, no me acuerdo, acá mismo en el MOL, varios analistas, encuestólogos vinieron a decir que en realidad la gente no tenía miedo a la multa, otros vinieron a decir, vamos a estar llenos de votos nulos. Mentira, mentira. La gente fue a votar y el voto nulo fue bastante bajo, fue más o menos parecido como era el voto nulo antes. O sea, la gente quiere opinar. La gente se formó opinión de las dos constituciones y la votó en contra porque encontró que eran cada uno quería llevar la pelota para su lado. Y en la presidencial va a pasar eso. La gente va a ejercer el derecho a voto y va a ejercer la obligación de voto y no va a votar nulo, va a votar por alguna de las alternativas y ese mundo más alejado de la política nadie sabe por quién va a votar. Mm. Eso condiciona completamente, le genera un factor de incerteza a la primera vuelta tremendo. Ahí justamente analizando un poco eso, de cómo influye el tema del voto, quiero rescatar un hito, o sea, una cosa que menciona, que al final uno se olvida, y la elección, esto ocurrió hace 4 años solamente, bueno, era pandemia, qué sé yo, pero eh, Johannes Kaiser, ahora contendor de Kast, era parte de su grupo, fue candidato independiente por el Partido Republicano y salió electo en esa condición. Eh, Mm. y él en algún momento declara esto de que las mujeres no deberían votar. Y eso influyó probablemente en que la mayoría de las mujeres fueran a votar y votaran por Boric, no votaran por Kast en la segunda vuelta. Eh, y ahora lo vemos en esta otra situación. ¿Cómo ves esta figura de Kaiser? ¿Y cómo ves también la figura de Kast que en el último tiempo, la última semana, se ha observado, se instala esta idea de que ha logrado eludir este zarpazo que quería dar Kaiser y se mantiene en una posición bastante expectante? Mira, nadie sabe para quién trabaja, porque particularmente por la parte final de tu pregunta, yo creo que quienes le pegaron un zarpazo a Kaiser y se fueron por todo contra Kaiser fue Chile Vamos, porque instalaron de manera exitosa y Kaiser era el Boric de la derecha, que era un aventurero, que era una figura que... Pero esos votos que perdió Kaiser no se fueron para Madrid, terminaron yéndose para casa. Mm. O sea, nadie sabe para quién trabaja. Matei hizo un trabajo sucio, el equipo de ella le pegó a Kaiser, yo creo que le pegó bien, desde el punto de vista estratégico le logró instalarlo en el ámbito de la irresponsabilidad, pero sus votantes no se fueron a Chile Vamos, se fueron a casa. O sea, terminó favoreciendo a casa. Y casa es más peligroso que, para el punto de vista de Chile Vamos, más peligroso. Esas son las cosas entretenidas que se van a ver en esta elección, por eso esta elección merece un libro aparte. Porque van a pasar cosas muchas de este tipo y de repente mes a mes puede ir cambiando la aguja. De la misma manera que ahora estamos hablando que Casa está arriba, el día de mañana puede pasar que Kaiser descubra una manera de volver a meterse en el paquete, en el pelotón. Esta elección hay que mirarla como cuando uno ve el ciclismo y que de repente hay unos escapados y después lo alcanzan y se caen y tienen que cambiar la rueda. Hay que mirarla así también, como que va a ser muy, muy dinámico. Eso es por un lado. Por un lado. Por otro lado, Kass ha demostrado, ha demostrado que tiene la experiencia suficiente, armado equipo, ya está más curtido. Ya no es un outsider de Chile Vamos, sino que representa una cierta visión de la derecha más profunda, más distante de lo que es Chile Vamos, y se ha comido sobre todo a la UDI. Si tú miras sus militantes, su grupo más cercano, es toda gente que venía a la UDI.
ya ocupaba un espacio que era el que ocupaba la UDI con anterioridad, y la UDI se ha ido también, ha ido como, ha ido perdiendo como representatividad. Ha ido perdiendo representatividad, los republicanos han ido ocupando ese espacio, y ellos claramente van por liquidar a Chile Vamos, y hacerse la derecha. Esa es la lógica que está detrás, y es la razón por la cual van a ir a primera vuelta, tienen lista aparte. El gran tema es liquidar a Chile Vamos, llamar el premio mayor es que esta vez, como va a ganar la derecha, el que gana esa contienda es el que tiene el poder. Claro. Es bien entretenida esa pelea en la derecha, yo lo encuentro muy, muy entretenida, está muy buena. De hecho, me entretiene más que la primaria. Está más Pero ahí, entretenida, hay más, ¿cómo decirlo? Es que a ti y a mí que nos gusta como analizar la política, claro. tendremos a ser más como estos comentaristas deportivos que les gustan los partidos buenos. Este es como un partido bueno, este es como el partido de la noche de la Chile con Botafogo. Y el otro es, no voy a decir quién para que no se nos ofendan pero como estos partidos que de repente son aburridos. No voy a decir qué equipo porque después aparece alguien y te dice, oye, pero ¿cómo? A mí me gusta que tú debes Oye, burlarte pero de mi equipo. por ejemplo, hablando del equipo Matei. Matei, en el libro tú mencionas al inicio un punto que es verdad, que en el fondo ella no ha logrado ese apoyo, o sea, o esa posición privilegiada en las encuestas que viene arrastrando desde hace un par de años, incluso, no muy escapada, pero ese lugar expectante, no ha logrado transmitirlo o traspasarlo a votos. Entonces, para el plebiscito de 2023, ella no logró traspasar su apoyo y perdió la opción que ella apoyó. En las elecciones municipales, especialmente la de gobernadores, que ella lo planteó incluso como un plebiscito contra el gobierno, su candidato en la región metropolitana tampoco logró imponerse. Pero ese es un fenómeno que no atañe solamente a ella. La presidenta Bachelet también tuvo problemas serios para poder traspasar el alto respaldo que ella Sí. tenía en el plebiscito 2022, con Paula Narváez, que fue su opción y no cuajó, y ella misma terminó entregándole la banda a Piñera 2 veces, a Sebastián Piñera. No es fácil traspasar los apoyos en la política actual. Eh, sí, claro, la diferencia es que Bachelet no es candidata y Matei sí lo es. De hecho, el libro fue escrito, ya, o sea, están escritas esas líneas que describe de cómo Matei era un liderazgo en duda. Los hechos han demostrado que la tesis que está en el libro, no quiero hacer spoiler para que lo lean, y porque en el libro yo trato como justificar por qué, cuál es el fondo de por qué le pasa eso a Matei. Y no es un tema de que ella sea una mala candidata, como he escuchado a varias gente decir, sino es un problema de que nuestro sistema político hoy día es mucho más débil y la gente tiende a ser mucho más desconfiada de los candidatos. No existen los grandes liderazgos. Tú ponías el ejemplo de Bachelet, que yo creo que con el tiempo va a ir convirtiéndose más en una figura nacional y dejar de ser solo patrimonio de la izquierda, pero le ocurrió también, o sea, tú lo explicaste muy bien, a ella le pasó 2 veces la banda a Piñera. Alguien podría decirme de vuelta, oye, pero Piñera le pasó 2 veces la banda a la izquierda, una vez a Bachelet y otra a Boric. Y se la pasó a Boric, que lo había amenazado con perseguirlo judicialmente. Y estamos hablando de figuras importantes en la política chilena, y no existe en Chile a diferencia de lo que ocurría antes, una especie de imán grande que arrastra multitudes. La gente tiende a desconfiar y a mirar con sospecha a todos los políticos, incluso a los que están mejores valorados. También si tú comparas, por ejemplo, con datos de la SED, la valoración de los políticos mejor valorados ahora versus el año 2000, 2005, los mejores valorados están ahora en los 40 puntos, más o menos 30, 40 puntos, y en aquella época están en los 50, 60. O sea, hay una baja generalizada. Y eso tiene que ver con las dificultades de credibilidad que tiene la política de la gente. Mira, yo otra vez en Chile Day, Karen Tal, la presidenta de Cadem, hizo una muy buena presentación, que no es pública, no es una encuesta que ha hecho Cadena, así que voy a estar haciendo una infidencia, pero bueno, Chile Day fue semipúblico, estaba ahí. Y ella le pregunta a la gente las razones, se me da una encuesta más económica, por qué Chile está estancado en lo económico. Y la segunda razón que dio la gente era el sistema político. O sea, también el sistema político se ha convertido en una traba a nuestro desarrollo, se ha convertido en una traba a nuestra productividad. Es mucho más grave la crisis de nuestro sistema político de lo que la gente piensa. No es un asunto que no sea de interés de la gente. No sé,
problema que hemos visto en las licencias médicas porque tenemos un Estado débil, porque tenemos unos jefes de servicios que no siempre tienen la capacidad de ejercer el poder o de ejercer las atribuciones que la ley le da, porque resulta que tiene que echar a no sé quién del tal partido político, después tiene que votear, además los partidos tienen su lote. O sea, al final tenemos una captura y eso a mí me da hace un poco sonda cuando aparece alguien y dice, bueno, yo tengo mi puesto, me lo gané, ¿cómo se llama?, en alta dirección pública. O sea, oye, a las 12 nomás, pues. Te lo ganaste porque tu partido es un cupo para tu partido, que te hayan después arreglado concurso o otra cosa. Entonces, ese tema de profunda desconfianza en la política está muy instalado y es una tarea para el gobierno que viene, porque no podemos ser una sociedad desarrollada con una política de cuarta categoría. No podemos. Y eso la gente lo reconoce, y por eso cito a la presentación que hizo Karen Tal en Chile Day. O sea, es un tema que ya se ha convertido, se discutió en Chile Day, que es la reunión de los inversionistas con la autoridad chilena, donde en Chile, donde la gran mayoría de los presentes no eran inversionistas extranjeros, ya es un tema de discusión y es un tema que va a afectar nuestras inversiones, afectar nuestra propia credibilidad y nuestra propia imagen país. Es un tema grave que debería ser resuelto ahora. Justamente porque en el libro repasa varios hitos, y hay uno que yo quería agregar, que en el fondo, porque todas las instituciones, o muchas de las instituciones en los últimos 20 años se han visto envueltos en polémica, en problemas, en cosas feas: el Poder Judicial, el Congreso, los empresarios, las policías, Fuerzas Armadas, el gobierno, partidos políticos, etcétera. Pero también, por ejemplo, hubo una pugna en la Contraloría, donde el anterior Contralor tuvo un problema con la entonces subcontralora Dorothy Pérez. Dorothy Pérez, ¿qué visión tienes de ese personaje? ¿Y qué Eh, opinas de la gestión que ha tenido en los últimos días? Mira, a mí me parece muy bien que la Contralora haya ejercido lo que se llama a veces en la academia la obligación de la deslealtad, en el sentido de no ser leal a quienes la eligieron. La Contralora fue elegida como parte de un acuerdo político del gobierno y el Senado, y que ella haya decidido no agradecer, ser en el buen sentido de la palabra, ser desagradecida y ejercer sus funciones. Hay algo que ella dijo en el Congreso ayer, que yo le pondría así destacado, tengo hasta un destacador por acá. Muchas de las cosas que nosotros detectamos, las 25.000 licencias falsas y similares, o que se cruzan con gente que viajó afuera, para no decir que son falsas, porque parece que hay algunos casos, los menos, que no son falsas, los menos, por cierto, pero sí algunas excepciones, son cosas que los propios servicios públicos, los propios jefes de servicio podían haber resuelto. Tenían las herramientas para hacerlo y no lo hicieron. Entonces tampoco pueden esperar que nosotros en la Contraloría hagamos todo el trabajo. Es bien interesante eso, porque lo que está diciendo al final del día es que el Estado, el gobierno, no está funcionando y que los jefes de servicio no están ejerciendo las atribuciones que la ley le da. Entonces, cuando culpan, no, que el estatuto administrativo, que hay que cambiar la ley, que hay que echar a 150.000, 25.000 los funcionarios que sean, y todos se horrorizan, mira lo que está pasando, pero ya el Estado estaba funcionando mal, estaba funcionando de manera no con la eficiencia que el país requiere, ni tampoco con la responsabilidad que el país requiere. Y parte de ello es que los jefes de servicio muchas veces están ahí porque están por cuotas políticas. Y lo que quieren, no molestes, ojo que tú eres del partido X. Esto pasó también en el gobierno de Piñera. Estas 25.000 licencias no son responsabilidad de este gobierno, son también del gobierno anterior y así para atrás. Y por tanto, ya hay muchos de esos funcionarios que han presentado licencias para que no los echen porque vienen de gobiernos anteriores. Pero hay una degradación de la responsabilidad pública. No solo por el factor moral de lo que se ha descubierto, que todos se han valorizado, sino porque dentro del Estado hay quienes no han ejercido sus atribuciones. No han ejercido atribuciones. A mí el presidente me parece súper bien sus declaraciones en Punta Arenas, en Puerto Vara, diciendo que hay que ejercer y que se tienen que ir. Bueno, pues ¿por qué no lo dijo antes? ¿Por qué no lo dijo antes? Es como que la función pública está degradada, entre otras cosas, porque nuestra política está degradada. Esa es una reflexión, y la Contralora lo que ha hecho es algo tan simple de decirle: yo estoy haciendo mi trabajo, nada más. No soy capturada por los partidos políticos, ni estoy coteando, ni estoy el día de mañana le pego a uno, le pego a otro, simplemente estoy ejerciendo mi trabajo. Y el tema de la licencia es un tema que viene de hace mucho tiempo. Lo habían planteado como tema nacional, el ministro Mañalich en su momento lo planteó,
Y también lo había planteado en este gobierno el ministro Marcelo, haciendo ver que hay un forado por donde se estaba fugando plata. Era un forado que era mucho mayor de lo que se veía. Pero, por ejemplo, y ahí, para ir cerrando esta última reflexión de mezclarlo con el tema de la campaña, quien aborde, o sea, ¿tú crees que el tema tamaño del Estado, eficiencia del Estado, modernización del Estado, que es un concepto que también ha resonado fuerte en los últimos 20 años, va a ser tema de campaña, va a movilizar gente, puede cambiar el voto eventualmente dependiendo de las propuestas, o también temes que surjan esta idea que hemos visto, motosierras, made in Argentina, o tijeras de podar, pero como una cierta lógica de achicar, simplemente. ¿Va a ser tema de Eh, campaña? Primero, yo creo que se va a convertir en tema de campaña. Y la mejor evidencia de ello es el impacto que ha tenido en las revelaciones de la Contraloría. Se convirtió en notición. Y va a ser tema de campaña y ahora vemos renuncias. Salió un señor de la SUTEP porque era amigo del presidente, que ya lo habían denunciado antes, ojo. Si nuevamente lo que dice la Contraloría tiene razón. A veces los servicios no ejercen sus atribuciones. A este señor, el que salió de la SUTEP, ya lo habían denunciado antes y no lo sacaron. ¿Por qué? Porque no quisieron sacarlo porque era cercano al presidente, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero juzgar a nadie, pero ya era un tema que había sido analizado y que un tema en el cual podían haberlo sacado. Entiendo que el subsecretario no lo sacó porque recibió algunas presiones. O sea, está este tema dando vueltas. Y además, cuando sale él, el gobierno dice, bueno, para empatar, empiezan a sacar de otros sectores también, socialistas, comunistas. Nuevamente, la degradación de la política afecta a la solución de un problema complejo como este. Se va a convertir sí o sí en un tema de campaña. Ahora, la solución, estas como media mediáticas, las tijeras de podar, las serruchos, estas cosas tipo Milei, yo le diría a los candidatos y candidatas que tuvieran cuidado, porque la credibilidad de la clase política es baja en todos los sentidos. Entonces, si nos ponemos populacheros, no nos enojemos después cuando la gente vote por los populacheros de verdad y no por los políticos que se convirtieron en populacheros para ganarse el voto fácil. Yo en eso le haría una advertencia a todos los candidatos y candidatas de que no elijan el camino fácil de la demagogia o de imitar lo que ocurre en otros países, Bukele, Milei u otros similares, porque después hay que terminar jugando en contra. Porque si yo convierto esto en un payaseo, bueno, van a ganar los que la gente va a votar por los que son populistas de verdad y no por los populistas de mentira. Yo en eso tendría cuidado. Y la otra cosa también es que en la Municipalidad de Providencia también había cruces de licencia, entonces y eso no quita mérito a la gestión de la alcaldesa Matei. Yo soy, a mí mis amigos me trolean porque siempre encontré que fue una buena alcaldesa y lo sigo pensando, pero nuevamente nos podemos pisar la cola y podemos abrir espacio al populismo. La solución es, el camino que tomó la Contralora es ser firme, ser duro, pero ser creíble. Y no solamente llenarnos de palabras, llenarnos de símbolos que no significan nada. Perfecto. Carlos, te agradezco mucho esta conversación, Gracias a ti, Benjamín, por la que en invitación. torno a este muy buen libro, Errores en el Sistema. Nos veremos próximamente. Ojalá que Ya, antes pues, del lanzamiento del próximo libro de esta lección. cuando usted quiera, yo me encanta siempre venir para acá. Si cuando usted quiera, me invita, yo feliz. Conversamos Bueno, de todo. Vale, cuídate. un abrazo y ustedes, amigos Igualmente. de Gimol Y en tu TV, nombre sigan conectados a todos los auditores de Gol. exactamente, que sigan conectados y también conectados en las noticias de emol.com. Así que nos veremos el próximo martes. Hasta luego. Vale, hasta luego.